Muy buenas tardes. Volvemos de este receso después de una jornada matutina de mucho trabajo, donde tuvimos a invitados del gobierno federal, tanto de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la SEDATU, de Secretaría de Gobernación, y donde hubo una participación de diferentes diputados y diputadas locales de diferentes entidades, platicando de su experiencia para consumar la movilidad 4S en todo nuestro país. Regresamos de este receso con un tema muy importante, sobre todo porque diferentes especialistas de movilidad sustentable que han ido con nosotros, han caminado con nosotros desde hace ya más de un año en un análisis estado por estado, en saber y analizado legislación por legislación en cada entidad para reconocer primero cuáles son los estados que de alguna manera necesitan ya actualizar sus legislaciones, qué estados ya van de punteros y bueno, cosas por el estilo. Tenemos como invitados para este punto del programa en lineamientos para la legislación local de movilidad 4S, a Alejandra Leal y a Javier Treviño, quienes son pues especialistas en temas de movilidad, como ya le había dicho, representantes de una organización que se llama Céntrico, que ha sido colaboradora de diferentes estudios de la SEDATU, de diferentes gobiernos municipales y estatales. Y bueno, le cedo el uso de la voz a Alejandra Leal y también le pido a Javier Treviño que de manera libre ustedes puedan irse alternando el uso de la voz para presentar la legislación de los diseños de calle y velocidad, así como la legislación para conductores y servicios de movilidad, tanto seguros, licencias, RT y todo lo que hemos trazado en la agenda en los diferentes encuentros que hemos tenido con anterioridad. Así que les doy el uso de la voz a cualquiera de los dos, Alejandra o Javier, como ustedes gusten participar. Gracias, Jonadab. Buenas tardes a todos. Un gusto acompañarlos. Primero, felicitar a todo el esfuerzo de los integrantes de este encuentro, a Jonadab, pues por continuar trabajando por temas de movilidad que pues más que nunca son urgentes en este contexto, en el que cobran mucha más fuerza, ¿no? El poder tanto legislar como trabajar desde el Ejecutivo en temas de movilidad sustentable. Vamos a presentar el día de hoy Javier Treviño y yo, como mencionaba Jonadab. Dividimos la presentación en dos partes, lo que tiene que ver primero con la actualización en temas de legislación y después vamos a hablar un poquito más acerca de la legislación vinculada con la movilidad, la estrategia de movilidad 4S. Estamos muy contentos también de ser parte de este equipo promotor de la estrategia de movilidad 4S que se hizo en colaboración con la Secretaría de Salud, con SEDATU, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Y creo que es fundamental que también desde los legislativos locales se sumen porque un poco lo que nos ha dejado esta experiencia de ir revisando lo que está pasando a nivel local es que la innovación ocurre en lo local, los cambios, las realidades, el impacto en las realidades del día a día ocurren en lo local. Entonces es muy importante que sigan trabajando como se ha hecho hasta ahora. Y pues al respecto les voy a platicar un poco. La siguiente, por favor. Esta es la actualización normativa. La siguiente, por favor. Este es también, si recuerdan, algunos de ustedes tuvimos el gusto de estar en el encuentro del año pasado, presentándoles esta línea del tiempo de lo que ha sido las leyes que tienen que ver con transporte y tránsito. Como saben, cada estado tiene a veces leyes de movilidad, a veces leyes de transporte. Hicimos una recopilación de todo lo que ha ocurrido y bueno, pues tenemos aquí desde 1970 hasta al 2001 como una primera fase, una primera ola que se dio, enfocado sí en transporte y tránsito. La que sigue, por favor. Después vimos cómo hubo una migración hacia otros términos en el siguiente periodo. ¿Me pueden dar la que sigue, por favor? Del 2002 al 2012 tenemos como este otro corte en donde ya se va viendo una transición hacia la movilidad. Ya esos estados ya empiezan a incluir un poquito enfoques mucho más integrales. Como saben, al principio era un gran énfasis en transporte y temas de vialidad. La que sigue. Y la que sigue es realmente la que muestra lo que ha pasado durante este último año. También fue interesante porque la última vez que nos vimos, si no me equivoco, fue en octubre del año pasado.
Entonces, pues eso también nos da oportunidad de ver qué avances ha habido al respecto, ¿no? Entonces, si se fijan, esta tablita la actualizamos con los últimos puntos. Ya algunos diputados a lo largo del día estuvieron comentando de algunos de estos avances en materias de leyes de movilidad. Tuvimos principalmente los casos de Tabasco, que en noviembre de 2019 publicó su ley de movilidad. Nayarit también lo hizo en enero de 2020 junto con Nuevo León. Las dos fueron también en enero, la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad. Chihuahua, ellos lo que hicieron fue publicar una ley de transporte, y en marzo también de 2020, Baja California publicó su Ley de Movilidad Sustentable y Transporte. Las que ven en rosa son las que ya traen un enfoque de movilidad, donde ya no solamente tratan de regular lo que tiene que ver con transporte, sino que ya se habla de los diversos modos, de ciertos principios, y como lo que nos dimos cuenta, pues es que ha sido también un año muy productivo en temas de legislación, y eso es bueno, porque sabemos que se está tomando la agenda de movilidad en los congresos estatales, y eso pues va generando también sinergias con el Ejecutivo para su posterior implementación. Quiero también señalar, si se fijan, el tema nacional que ocurrió en noviembre de 2016 fue clave. También se ha hablado pues de esta necesidad de ir armonizando todas las leyes que ya se encuentran en los estados con las disposiciones que se encuentran en esta Ley General de Asentamientos Humanos, que fue en la que se hizo una actualización, que se incluyó un capítulo de movilidad, y eso fue muy valioso para el tema de esta agenda, porque es la primera vez que se reconoce también como tal en la legislación nacional, y a partir de ahí pues se desprenden ciertas temas que se tienen que ir vinculando a nivel también estatal. Pero pues hemos visto también que en las leyes anteriores, que están desde la de Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, pues ya se venía hablando de este enfoque mucho más integral. De ahí nuestra insistencia en que mucha de la innovación en estos temas viene de lo que ocurre a nivel local. La que sigue, por favor. Con este avance que ocurrió, en la siguiente lámina les mostramos cuáles son los estados que ya cuentan con leyes de movilidad. Actualmente ya son 15. En verde encuentran los que antes de hace un año ya tenían sus leyes de movilidad. En amarillo, los que recientemente publicaron sus leyes de movilidad en el último año. Y en rojo, los estados que aún no cuentan con leyes de movilidad. La que sigue, por favor. Igual una reflexión del mapa anterior, si se fijan, no hay un comportamiento que responda a regiones, o sea, tanto en el norte como en el centro como en el sur, hay estados con leyes y estados todavía con algunos pendientes. Algo que creemos que es de principal interés es el reconocimiento del derecho a la movilidad. Actualmente ya hay 3 estados que lo reconocen: Baja California, Colima, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco. El año pasado apenas teníamos 9, pero con estas nuevas leyes que se publicaron, pues ya ha habido este avance. Lo que sí notamos es que a veces en las leyes hay todavía trabajo pendiente, porque es necesario hacer las dos cosas, tanto definirlo como establecerlo. A veces solamente se encuentra, por ejemplo, en la parte de definiciones, pero ya no se retoma en los artículos que la reconocen, y creemos que es importante porque es a través de eso que se da esa garantía del Estado de procurar o garantizar ese derecho. Y para ello, pues seguimos recomendando una de las primeras referencias que hay en la materia, que se hizo en el 2012, es sobre el derecho a la movilidad, que se hizo con la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y el ITDP. Es también muy importante recordar este tema porque, como comentaban también al inicio, ahorita en la Cámara de Diputados está una minuta con proyecto de decreto para reformar la Constitución, añadiendo en el artículo 4 el derecho a la movilidad. Todo esto ha sido un proceso vinculado también a la Ley General de Seguridad Vial,
que ahora es una ley general de movilidad, bueno, o es lo que en los transitorios quedó, una ley general de movilidad y seguridad vial. Y quisiera pues también decirles que en ese proceso ya los diputados al principio hablaron de la importancia también que van a tener los congresos estatales cuando llegue, en caso de aprobarse esta minuta en diputados, pues llegará a los estados y pues es un buen momento también para retomar ya todo este trabajo que 3 estados han hecho. Como saben, para aprobar una reforma constitucional, la mitad más 1 tienen que aprobarlo, y pues ya que tengamos 13 es que ya estamos casi del otro lado, pero bueno, todavía es oportunidad pues para estos estados que están, que todavía faltan, no tienen esta normativa, pues es una oportunidad también de detonar un debate que podría terminar en una ley de movilidad a nivel estatal. En esta minuta lo que se establece en el artículo 4 es el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Ahí también les dejo el link donde pueden consultar cómo está la minuta. Ahorita está en la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se tiene que discutir. El diputado Javier Hidalgo ha sido un gran aliado en este tema y esperamos seguir contando con todo su empuje, que no ha soltado el tema, pero bueno, pues debido a todo lo que estamos pasando, quedó un poco en pausa, sin embargo sigue siendo prioridad de los que estamos trabajando en esto. La que sigue, por favor. En lo que les comentaba del tema de la redacción, o sea, no solamente definirlo, sino también establecerlo, ahí vienen como algunos ejemplos, no me voy a parar mucho, pero sí queríamos retomar pues el trabajo que se hizo durante el último año en estos 4 estados, Tabasco, Baja California, Nuevo León y Nayarit, también para que sepan cómo se ha ido evolucionando pues este tema. Y la importancia de no solamente definirlo, ya es un gran paso, pero también hace falta establecerlo como una garantía. La que sigue, por favor. Respecto al trabajo que ha habido en estas entidades federativas que aparecían en rojo en el mapa, que pues todavía falta que tengan leyes de movilidad, lo que encontramos es que Baja California Sur tenía una iniciativa de ley de movilidad presentada por el gobernador, el octubre de 2018, que fue desechada el dictamen el 29 de octubre de 2019. Eso también pasó durante el último año. Fue una iniciativa que sí estuvo en todo su proceso, lamentablemente no se aprobó, pero vale la pena pues recuperar todo ese trabajo que se ha hecho pues para continuar con una propuesta para el Estado. En Chiapas, por su parte, hubo una iniciativa de ley de movilidad y transporte. Esa ya tiene tiempo, es de 2018, sigue con estatus pendiente. En Chihuahua, ya ven, al principio les comentaba que ahora ya tienen una ley de transporte. Sin embargo, hay 2 iniciativas que se quedaron en el tintero todavía, que están pendientes. Una que es la de la Ley de Seguridad y Movilidad Vial, presentada por el diputado Benjamín Carrera el 28 de mayo de 2019. Y la otra que tiene el fin de reformar la Constitución y la Ley de Desarrollo Urbano para establecer la movilidad urbana sostenible y accesible como un derecho para todos, presentada por el diputado Lorenzo Arturo Parga el 15 de octubre de 2019, también con estatus pendiente. Para el caso de Durango hay una iniciativa de ley de movilidad y transporte sustentable presentada por el gobernador el febrero del 2019 con estatus pendiente. La que sigue, por favor. Michoacán también tiene presentada una iniciativa de ley de movilidad sustentable por el diputado Francisco Cedillo el 7 de octubre de 2019, estatus pendiente. San Luis Potosí, el mismo caso, iniciativa de ley de movilidad, diputado José Antonio Zapata el 13 de junio. Sonora, una iniciativa de ley de movilidad presentada por la diputada Alejandra López, 28 de agosto de 2019. Esa fue incluso ya, bueno, muy cerca de la fecha que nos vimos en el último Endimop. Tlaxcala también tiene una iniciativa por el diputado Omar Milton del 7 de febrero pendiente. Y Zacatecas, la iniciativa de ley de movilidad, diputado José Guadalupe Correa del 6 de marzo del 2018, también con estatus pendiente. Entonces, a pesar de que no están las leyes aprobadas, sí hay antecedentes de que hay trabajo ahí, de que se está de alguna forma poniendo el tema en la agenda, pero pues que falta ya cerrar la pinza para lograr un proyecto que sea aprobado. La que sigue, por favor. También revisamos no solamente las fechas de publicación de las leyes, sino también lo que pasó el último año en cuanto a reformas a las leyes que ya tienen.
de movilidad de julio de 2019 a julio de 2020, y en las reformas legales pues aparece que ha habido muchas reformas, a veces son cosas muy puntuales, a veces sí son, por ejemplo, los temas que más se han reformado son los que tienen que ver con las ERT, los servicios de transporte como los taxis, Uber, Didi, todas estas compañías, pues porque son como temas más actuales que van requiriendo cada vez más atención. Pero, por ejemplo, en temas de reformas, vemos que San Luis Potosí hubo 8 reformas, Tamaulipas, Jalisco también tuvo ahí 5 reformas, y bueno, pues el resto de los estados con 3, 2 o 1. Pero también es una señal de que pues es un tema que se está moviendo, que continuamente se está revisando, y que justamente estas oportunidades son las que tenemos que aprovechar pues para tener instrumentos mucho más integrales y completos. La que sigue. Ahora le voy a pasar la palabra a Javier Treviño. Él nos va a platicar un poco de las nuevas leyes para una nueva movilidad en esta estrategia de 4S. Gracias, Ale. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno, sí. Voy a suponer que sí. La siguiente, por favor. Bueno, la pandemia es una oportunidad. Me parece, digo, con todos los costos en términos de vidas, ¿no?, que ha tenido, creo que nos replantea la posibilidad de decidir cosas que suponíamos ya definidas o difíciles de cambiar. Creo que un buen resumen de esto es la ciclovía emergente en la Avenida Insurgentes, que quizá antes de la pandemia hubiera sido muy complicado plantear y que resultó algo muy, muy fácil de implementar, porque hay una claridad de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? No solo entre especialistas, organizaciones y responsables de políticas públicas, sino en general ciudadanos, ¿no? Tenemos una claridad de que hay que cambiar, lo que hay que ver es hacia dónde. Entonces, es una oportunidad dentro de la tragedia. La siguiente, por favor. Lo que hicimos, 108 organizaciones, reconocidas en el plan de Movilidad 4S, más todas las demás que se incorporaron o que participaron de manera parcial, son 12 estrategias dentro de estas cuatro ejes. Me voy a meter en las estrategias porque me parece que es una excelente oportunidad para que desde el tema legislativo empujemos esta agenda que tiene importancia ahora, pero pues el chiste es que estas cosas tienen beneficios de manera permanente. Voy a explicar estas cuatro estrategias: salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad, que juntos conforman la agenda de movilidad 4S. Y afortunadamente el gobierno federal ha sido, ha liderado este tema también, y un poco la idea es generar una agenda común, un poco sin colores de partido, sin niveles de gobierno, sin diferencias así, porque la verdad es que sí necesitamos una agenda a nivel nacional que englobe todos los esfuerzos, ¿no? Y afortunadamente el tema de movilidad es un tema muy, muy noble. La siguiente, por favor. Son 7 metas las que plantea el plan 4S. Todas estas metas que están del lado izquierdo están reconocidas en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es un instrumento que firmó el México y firmaron todos los países del mundo, y que contiene muchas metas y objetivos. Creo que es un tema, obligado cumplir con estas metas. Están desde el tema de mortalidad por enfermedades no transmisibles vinculados con la movilidad, sedentaria, ¿no? Sentarse en un coche, no caminar, no andar en bici, hasta el tema de movilidad de cuidados en la meta 7, y el trabajo doméstico no remunerado. Son metas que pasan por lo ambiental, por lo social, y que si cumplimos con estas vamos a hacer una mejor sociedad con o sin COVID. O sea, no es un tema que pase por
el COVID, pero le insisto, el tema es tan noble que todos van alineados. Uno reduce emisiones de cambio climático y automáticamente mejora las tasas de lesionados por siniestros viales, la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles, la contaminación. Todos los temas van alineados. Un poco me parece que lo primero sería incorporar estas metas en las leyes locales. Yo sé que, en términos de diseño legislativo no tiene mucho sentido meter este tipo de metas, generalmente vienen en los planes, ¿no? Las metas, pero la obligación de que los planes incluyan estas metas me parece que es importante. Todos estos, el menor de estos, el más corto plazo de todas estas metas es 2030. O sea, son 10 años, hay mucho tiempo para reformar leyes en esos 10 años. Me parece que vale la pena incorporar estas metas en las leyes locales, de manera que los planes y las decisiones de política pública y de presupuesto estén alineados con estas metas, porque es que la siguiente ola o la siguiente curva que hay que aplanar, pues es la de los siniestros viales, y luego la siguiente la del cambio climático. En fin, son temas que tienen que estar en la regulación. Entonces, nos parece importante incorporar estas metas en las leyes. La siguiente, por favor. Una reflexión que queremos como poner sobre la mesa, que impacta en todos los temas que hemos analizado, incluyendo, por ejemplo, lo de los RTs de los que habló Alejandra, el tema de transporte público, el tema de micromovilidad, controles de licencias. Es el tema del costo social y público de las actividades que queremos regular. La pregunta es, ¿queremos regular y controlar o generar contraprestaciones o impuestos a qué tipo de actividades? La respuesta tiene que ver con el costo público y social y ambiental que están generando. Si nosotros elevamos la regulación, el control o los impuestos, entonces influenciamos la demanda de esas actividades y, por supuesto, la oferta, influencia en la calidad. Es importante entender que necesitamos controlar más las actividades que más costo social y ambiental generan, y las que no generan costos, sino incluso beneficios. Nuestra labor es bajar la regulación, el control y la contraprestación. Un buen ejemplo que creo que podemos poner sobre la mesa es el tema de la micromovilidad de bicicletas compartidas, que a pesar de que está demostrado su gran beneficio público en términos ambientales y de movilidad, los gobiernos tendieron a sobreregular estos servicios, basados en criterios diferentes al del costo público. Entonces es importante pensar en que empecemos a regular cosas en función del costo social y ambiental que generan. Y para eso, posteriormente a esta reunión, estamos ya en posibilidad de poner sobre la mesa una guía de cómo plantear estas regulaciones versus los costos. La siguiente, por favor. Yo aquí aplicándole al siguiente. Para eso, para vincular la agenda del Plan Movilidad 4S, que está encabezando el gobierno federal y las organizaciones civiles, les planteamos 12 iniciativas legales que pueden, ayudar desde lo local a empujar la agenda de movilidad sustentable. La siguiente, por favor. Los voy a decir, y son un poco las dos estrategias. Lo voy a plantear en función de iniciativas. Yo no soy diputado local, pero si fuera diputado local, ustedes afortunadamente sí, buscaría iniciativas empaquetadas que puedan ayudar, solitas a una parte de este proceso. Así lo empaquetamos, obviamente está sujeta a su criterio, pero creemos que es un buen caminito para vincular la agenda de 4S con la regulación local y el trabajo de ustedes. La primera es garantizar vehículos limpios y sana distancia de transporte público de pasajeros. Sobre todo, garantizar que los vehículos en el interior sean de calidad, tengan buen mantenimiento y garanticen sanitización y sana distancia. La segunda iniciativa, ampliación de infraestructura peatonal y áreas públicas.
el tema de ampliación de banquetas y generación de entornos de bajo estrés y sobre todo en centros urbanos y subcentros urbanos, hay una muy baja regulación en el tema. Ayudaría mucho que las leyes locales establecieran guías a los ejecutivos para que puedan implementar estas actividades, ¿no? La tercera es infraestructura ciclista de rápida implementación, no solo emergente, sino también permanente, pero la clave es la rápida implementación. Ha habido ejemplos muy, muy buenos en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Ciudad de México, que pueden ser retomados, y otra vez la regulación puede ayudar a quitarle barreras de implementación a este tipo de proyectos y hacerlo de manera rápida. No todo, la siguiente, por favor, no todo requiere incluir en el POA. Hay muchos, lo que hemos aprendido es que muchos de los gastos se pueden hacer a través de gasto corriente o contratos previos de mantenimiento y de obras que pueden ser implementables así. La cuarta iniciativa, gestión de velocidad vehicular, sobre todo el control de la velocidad en vías primarias. Y en vías secundarias, pues el rediseño de las calles para garantizar bajas velocidades, ¿no? Pero el tema de velocidades, incluso se ha incrementado con los datos que tenemos en todo el país, los lesionados y los muertos por velocidades, ¿no? En esta época de cuarentena y pandemia, lo cual es inaceptable. La quinta iniciativa, el tema de zonas de tránsito limitado. Hay una excelente, viene más adelante, pero el tema de usar la calle para convivencia, tanto los domingos como en todos los días, me parece que es una buena oportunidad para replantear eso y potenciarlo. Todas las ciudades se han mantenido ahorita el tema de cuarentena y no hemos tenido vida recreativa en Guadalajara ni en Ciudad de México, pero creo que este tipo de cosas creo que está demostrado ya que el ejercicio en espacios abiertos no genera riesgo de contagio y genera, al contrario, muchos beneficios. La sexta iniciativa, en zonas de alta demanda peatonal, sobre todo hospitales, escuelas, mercados, intervenir los entornos para hacerlo mucho más seguros. Y aquí el tema de movilidad, cuidado de niños, de adultos mayores es clave. La siguiente, por favor. El trabajo remoto no está regulado. Apenas estamos en pañales en este tema. Quizá mucho contacto con las cámaras para ver cómo puede ser. Pero creemos que puede ser un buen punto para empezar a regular, que hoy no está regulado. En muy pocas leyes aparece. Lo mismo el escalonamiento de horarios en la iniciativa 8. Tiene que ver mucho con la gestión de datos y la dinámica del sector privado. Del público también, pero sobre todo el sector privado, que es donde está la mayor parte de los empleos. Es un tema muy interesante para regular a nivel local. El control de automóviles y motocicletas, hay un buen control, que es la iniciativa 9 en las leyes, pero lo que estamos viendo con los motocicletas es que la cantidad de lesionados y muertos se está disparando en todas las ciudades del país. Es un tema que hay que vigilar. Aquí la regulación tiene que ser muy, muy bien hecha para apuntarle al lugar adecuado, ¿no? Porque también se está usando mucho la motocicleta, ¿no? La siguiente, por favor. Finalmente, el tema del cuarto eje, solidaridad. El tema de transporte público es clave, porque es que si buscamos aumentar la oferta y aumentar frecuencias para reducir la saturación, eso va a impactar en términos financieros a los operadores de transporte público muchísimo, ¿no? Sobre todo en el modelo hombre-camión. Entonces sí necesitamos encontrar soluciones de financiamiento de apoyo público para garantizar que los corredores operen con muchos mejores niveles de servicio en términos de saturación y de frecuencias. Aquí es un tema, por eso está en el tema de solidaridad. El tema de logística de carga no está en muy pocos lados en las leyes, generalmente sobre regulando el tema de carga a restricción de horarios, pero nos parece que tiene que ser un tema de cómo potenciar la economía local a través de una buena regulación. Y el último, el tema del consumo local, sobre todo, se ha aplicado ahorita el tema de cómo reusar el espacio de estacionamiento para poner mesas, sillas de los negocios, en fin. Hay un gran potencial ahí de regulación en la que hoy los gobiernos se están moviendo un poco donde están viendo que se puede, pero el tema del marco regulatorio puede ayudar mucho a tomar estas decisiones y a reducir el riesgo.
La siguiente, por favor. Para terminar, querría como plantear los 4 temas clave que hay que empezar a incorporar también en la regulación. El tema de recursos, la diputada Roxana de Hidalgo antes de la comida lo planteó muy bien con el 5%, pero es que cada una de estas cosas tiene que ir acompañado del presupuesto. Entendemos las dinámicas del presupuesto son diferentes, pero nos parece que hay que aprovechar este momento para replantear esa dinámica presupuestal y un poco empezar a dirigir las cosas hacia donde deben ir. El tema de rapidez en la implementación es clave. Ahí hay una gran oportunidad para replantear, por ejemplo, contratos mucho más flexibles de obras de mantenimiento que puedan permitir tomar decisiones sin tener que hacer un proceso previo de definición de dónde, ¿no? Por ejemplo, contratos que digan por metro, cuántos metros cuadrados de pintura, y ya sobre la marcha vamos viendo en función de criterios para reducir riesgo a los privados, pero mucho más flexibles y rápidos, ¿no? Para la implementación. La comunicación, nos parece que este momento es clave porque estamos pudiendo juntar agendas. Entonces es también un buen momento para redefinir la comunicación. El tema de operación y mantenimiento, complementariamente a los diseños iniciales, ¿no? Esos son los 4, digamos, temas clave que nos querríamos terminar esto. Muchas gracias. ¿O era toda la presentación? Bueno, igual solo platicarles un poco de qué es lo que sigue para la estrategia de movilidad 4S. En la mañana también Sedatu habló un poco al respecto. Por nuestra parte estamos también colaborando en la elaboración de 2 guías que tienen que estar, una de ellas va a estar a finales de este mes o principios del próximo, que tiene que ver con temas de diseño de calles y operación. Y la segunda guía que estamos trabajando tiene que ver más con la parte de transporte público y más sobre lo que ocurre, imaginemos como sobre la calle, ¿no? Transporte público, baja saturación y sana distancia, aumento de frecuencia y oferta, logística de carga, teletrabajo, escalonamiento de horarios y el control del uso del automóvil y la motocicleta. Igual aprovecho la oportunidad para, pues, preguntarles a ustedes, diputados, si en sus estados hay algunas iniciativas al respecto o si conocen algunos materiales que nos puedan servir también como insumos para esta guía, si conocen especialistas también con quienes nos podamos acercar, porque como saben, pues todo este proceso de la estrategia de movilidad 4S ha sido a través del apoyo, pues, de muchos aliados que se han ido sumando en el camino. Así es que si conocen a alguien o algún documento que nos pueda servir, también nos gustaría mucho conocerlo. Gracias. No, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas relativas a si este material está disponible. Claro que está disponible. De manera ya personal les voy a mandar a cada uno de ustedes la presentación que acaba de hacer Javier y Alejandra, que de verdad es muy valiosa, muy valiosa, y pues para eso son estos encuentros, para venir y retomar los pendientes que cada estado tiene en la agenda de movilidad, pero no solamente decir quién sí, quién no, sino saber en cuáles son los rubros que podemos legislar en el sentido que nos ocupa. La verdad es que yo felicito mucho a Javier y Alejandra. Decía Javier, si yo fuera diputado local, bueno, pues si yo fuera diputado local, seguramente no sabría tanto como tú, ¿eh? Entonces, creo que la información que nos acaba de proporcionar quien ya se ventiló, ya mostró sus aspiraciones en un siguiente proceso electoral. Javier, aquí en este espacio es plural, hay representación de todos los grupos políticos electorales del país. Alguien a lo mejor le va a interesar tu currículum. Y bueno, concluyes con 12 iniciativas que la verdad, lo que yo estaba ya platicando con el equipo de trabajo en lo personal es, hay que tomar nota porque es una agenda que nos obliga en esta nueva normalidad a hacer el antes y después en temas de movilidad. Entonces, creo que los demás compañeros y compañeras de otros estados seguramente coinciden conmigo en que el trabajo está ahí, ya no hay que escarbarle, no hay que ser tan innovadores,
ahí está el trabajo, ahí están los temas que podemos abordar. Y como lo decía Alejandra, no es que sea la regla, sino ahí están los temas y cada quien lo puede ir tomando en cuenta, a lo mejor un sí o a lo mejor uno no, a lo mejor pueden modificarlo, pero en esa tendencia de hacer la movilidad que cumpla con estas 4S que ya Sedatu nos dio toda una explicación. Abro un breve espacio para alguna pregunta, alguna duda en particular de este tema, sobre este estudio o análisis que nos presentó Céntrico a través de Alejandra y Javier. No sé si algún diputado o diputada, no alcanzo a ver a todos en el panel, pero si hay alguien, por favor, aquí está el asesor del diputado Arbizu, le pido que sea breve, por favor, con la pregunta en específico. El asesor del diputado. Ya, gracias. Listo. Gracias. Perdónenme, diputado Jonadab, compañeros, me quedé con una intervención desde antes, así que si antes de la pregunta me permiten hacer una precisión. 2, para nosotros es preocupante porque, como usted bien lo señaló, hoy las carreteras federales atraviesan ciudades y poblados urbanos. Desde el primer encuentro por la movilidad en la ciudad de Guadalajara, en la que usted fue nuestro anfitrión, y el estado de Jalisco, esa fue una problemática que se discutió bastante en la mesa, referente al transporte de carga pesada en el doble remolque. Yo quería intervenir aprovechando la presencia de la diputada, de la legisladora Mercado, precisamente porque esos temas no se han podido desatorar en el Congreso Federal y son de urgencia para los estados y los municipios. Efectivamente no van a coincidir jamás el número de eventos lamentables de pérdidas de la vida entre choferes de particulares, son mucho más que los de transporte público, porque en ellos va uno o van dos, y en los particulares esos accidentes carambola producen muchas muertes en un solo accidente y siguen esas leyes estancadas. Me refería a que son tramos federales que atraviesan incluso zonas urbanas y que han estado destruyendo la infraestructura vial de las propias ciudades y de los propios lugares por donde ellos pasan sin tener responsabilidad alguna. De ahí la necesidad de legislar respecto a las isletas de carga y descarga o el paso de ese tipo de transportes. Y desde el primer encuentro por la movilidad hablábamos precisamente del puerto de Lázaro Cárdenas, que nos afecta en Michoacán, con el transporte de acero, prácticamente desde la costa hasta la salida al occidente de nuestro estado. Quiero comentarle también a quien nos antecedió en la palabra, a la licenciada Alejandra Leal, referente a que no existe una, son dos. El 29 de noviembre del 2019, el diputado Salvador Arbizu presenta una iniciativa de ley de movilidad, vialidad, tránsito y transporte en el estado de Michoacán de Ocampo. En esa ley se contienen los derechos de las personas a la movilidad, la vialidad, de los derechos de las personas con discapacidad, de movilidad restringida, reducida, movilidad de niños y niñas, movilidad de estudiantes, movilidad de trabajadores, etcétera, tratando de proteger precisamente el derecho de los ciudadanos a, sobre todo, una vialidad que les permita ejercer el derecho a su dignidad como personas, con sus derechos, la protección a los derechos humanos de las mismas. La ley actual que Michoacán tiene es una ley muy añeja, que lo único que contiene es el capítulo de lo que son concesiones, no reconoce de los derechos a la movilidad y a la vialidad. Para nosotros es urgentísimo revisar el tema que desde 1983 exista una ley en Michoacán de pena, y lo tenemos que decir, de pena, que solamente contiene 54 artículos,
que no ha sido reformada más que en 3 ocasiones para hablar solamente de concesiones, que le ha interesado más, lamentablemente, al Estado hablar de ello. Sin embargo, yo les reiteraba que la ausencia y el que nos haya dejado encargado el diputado Arbizu de esta importantes reuniones, porque está en este momento en la Secretaría de Gobernación precisamente desatorando el problema de que prácticamente son concesiones y la negativa a entender, lamentablemente, usted lo dice correctamente, diputado Jonadab, fuera de colores, fuera de banderas, fuera de ideologías, pero lamentablemente aquí seguimos bregando con el tema de la negatividad al avance, no obstante que Michoacán firmó el Acuerdo Nacional por la Movilidad. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es que nosotros necesitamos diferenciar el constante asedio de asesores y de partidos políticos respecto a lo que ven los municipios en la famosa invasión y malentendida invasión de competencias municipales, del 115 municipal. Ese es un tema que tendríamos y que les agradeceríamos mucho nos apoyaran en ese sentido. Les quiero finalmente comentar, la ley se la mandamos, el proyecto de ley, la iniciativa de ley se le envió al diputado Jonadab precisamente para su apoyo, con la invitación de que nos pudiera acompañar en Michoacán, y están invitados todos ustedes en Michoacán cuando el dictamen pueda ser una realidad, que esperamos, tenemos un avance ya del 90% del dictamen de esa ley, y que pudiera verse el interés de los estados colindantes con Michoacán, con el problema que tenemos de licencias de conducir en sus precios, y que fue un acuerdo también en Jalisco, con el tema de equiparar y homologar el tema de placas, y con el tema de la seguridad en el transporte público para evitar el acoso sexual y la violencia. Yo creo que ustedes fueron testigos de una lamentable noticia en días pasados de una señorita que se sube tomando bebidas alcohólicas a un transporte público, agrede a otro pasajero, fue noticia nacional, y lamentablemente todo quedó en una multa de 1,400 pesos. Esas son las partes que tendríamos que estar nosotros pidiendo su apoyo. En el apoyo que ya nos ha dado Jalisco, coincido con quien dijo que Jalisco es un modelo, lo hemos seguido a Puebla, estamos siguiendo a Nuevo León en todas estas innovaciones que tienen, y bueno, tratando de seguir el ejemplo. Por nuestra parte sería todo, y esperamos que a la invitación para ese dictamen ustedes puedan acudir con gusto. Están cordialmente invitados a unas corundas aquí en Michoacán. Gracias. Gracias, muchas gracias también. Muchas gracias a usted y al diputado Arbizu por el compromiso con la agenda y el cumplimiento de acuerdos, y como ya se presentó a través de Céntrico con Alejandra y Javier, pues ahí está el diagnóstico nacional de cómo podemos todavía seguir avanzando en la agenda de movilidad, sobre todo en cumpliendo este reto de las 4S. No sé si algún otro diputado o diputada quiera hacer alguna pregunta a Alejandra o Treviño. Nada más comunicar al asesor, gracias por la nota, tomamos nota y ahorita actualizo la presentación. Muchas gracias. Justo también este ejercicio es para que ustedes nos cuenten si se nos pasó por ahí algo, entonces lo consideramos. De hecho, si usted requiere, podemos sin embargo alguno enviarles la iniciativa completa. Muchas gracias, sí, claro que sí. Muchas gracias a ambos. Bueno, pasamos al siguiente punto de este programa, ya de hecho casi ya terminando con es la presentación de iniciativas locales a favor de la movilidad de distintos diputados de diferentes estados. Está la diputada Vianey García Romero de Puebla, está el diputado local Javier Romo del estado de Jalisco, está el diputado local Mauricio Tabe de la Ciudad de México, y está la diputada local Alejandra Lara Maiz. Tengo en el primer punto a la diputada Vianey García. Si está lista, por favor le pido que active su micrófono y es su espacio. Gracias, estoy lista. Perfecto. Adelante, diputada, Gracias. Le escuchamos. Muy buenas tardes a todos, a todas, compañeras congresistas de los diferentes estados del país.
Primero que todo, agradecer a Lidia Gamboa, que es miembro del colectivo Espacio Público, Filosofía y Letras, del cual forma parte de la red de transporte digno en Puebla, quien amablemente en estos días ha estado buscándome para poder platicar sobre todo este asunto de la movilidad. Es bien importante reconocer la labor que hacen los activistas en esta materia, porque gracias a ellos muchas veces nosotros conocemos estos temas que a lo mejor no vienen en nuestra agenda, pero que son sumamente importantes para desarrollar sociedades más democráticas y justas. Y durante todos estos días que he podido platicar con ella y hoy que estuve empapándome más de este asunto de la movilidad, bueno, primero me gustaría presentarme. Yo soy diputada local en el estado de Puebla, soy presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a mi comisión llegó una iniciativa presentada por varios otros diputados que tuvieron la oportunidad de asistir a un encuentro realizado el año pasado aquí en Puebla, en donde yo desafortunadamente no asistí, pero hoy ya escuchando pues la parte de que todos ustedes conocen, coincido que es sumamente importante, porque además haciendo la revisión de cómo es que se vive el tema de la movilidad en Puebla, de quienes utilizamos el transporte público, la bicicleta como un medio para podernos mover, pues claramente está que hay muchas deficiencias. Y recientemente hubo un estudio en el que se dice, por ejemplo, que los viajes a la escuela en el estado de Puebla, el 63% de las personas lo hacen caminando, y solamente el 1% utiliza transporte escolar, el 8% utiliza un vehículo particular y el 2% bicicleta, pero un 26% ocupa el transporte público, y es hacia donde menos se ha invertido, porque de lo que llega del gasto de movilidad al estado de Puebla no corresponde con este reparto modal. Y esto se debe de cambiar, sí, en una ley de movilidad que están trabajando todos estos colectivos con la Secretaría de Transporte en el Estado. Y justamente vemos que el 69.3% del gasto federal en Puebla se destina al 17% de las personas que ocupan vehículos particulares. Durante los últimos años vimos la construcción de segundos pisos de periférico, de nuevas avenidas, ampliar carriles, y creo que eso tiene que ir aminorando en sentido de los estudios que hoy estamos recibiendo, y pues sobre todo el tema de la contingencia, que no todas las personas utilizan los vehículos motorizados como un vehículo para poderse mover. Y pues a la Comisión de Gobernación presentan estos compañeros diputados esta iniciativa, que es una reforma constitucional que es turnada a mi comisión, que por cierto apenas también estuvimos trabajando en la Comisión de Gobernación, aprobando 2 temas muy importantes. En Puebla ya quitamos el fuero y en Puebla votamos a favor de la paridad, pero en otros temas como en el de la movilidad, estamos sumamente atrasados. Por eso yo le diría al asesor quien me antecedió en el uso de la palabra, no se fije en Puebla como un referente en el tema de movilidad, porque estamos en pañales. Quisiera empezar mi participación hablando de la movilidad, y específicamente de la movilidad como un derecho llave, llamada así porque hace posible ejercer derechos fundamentales, como lo son el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al esparcimiento y a otros muchos más. El ejercicio del derecho a la movilidad permite a las niños y las niñas llegar a la escuela, a los adultos y adultas llegar al trabajo, a ejercer el derecho. Las familias pueden llegar a los parques, a los hospitales, a los teatros, a los cines y a todos aquellos lugares donde todos podemos ejercer los derechos fundamentales. El año pasado, el estudio Ciudades para la Movilidad Prácticas en México realizó un mapeo de los proyectos, iniciativas y políticas públicas en pro de la movilidad, impulsadas entre el 94 y 2018. Con ello, mire, es súper reciente, yo nací en el 94, tengo 27 años y estamos hablando de este tema de la movilidad. Ello con la finalidad de mostrar que podemos contar con un sistema de movilidad eficiente, asequible, humano y sustentable. Menciono lo anterior porque, si bien en dicho estudio se muestra a Puebla como un estado que ha trabajado por dignificar su movilidad, es vital impulsar una ley de movilidad que dé funcionamiento jurídico a tales proyectos, iniciativas y políticas públicas con una perspectiva municipalista. Según la publicación previamente mencionada,
Los casos analizados muestran que para establecer una verdadera política pública de movilidad en las ciudades mexicanas, se considera necesario formalizar, a través de la creación de una institución especializada, un marco teórico y robusto, así como el desarrollo y la aplicación de instrumentos que permitan planear, diseñar y ejecutar proyectos. Así también, ante la urgencia climática y la crisis ambiental, es necesario establecer un marco normativo para regular todas las actividades humanas que tienen un impacto ambiental. Tal es el caso del transporte motorizado de personas y mercancías, que presenta hoy la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Es aquí donde implementar una ley de movilidad puede y debe contribuir a mitigar el cambio climático. Como último dato, el estudio titulado El costo de la congestión vehicular, vida y recursos perdidos, estimó que durante el 2018 los embotellamientos generaron una afectación económica de 3,931 pesos por semana. Además, según este estudio, cada año los poblanos perdemos casi 130,000 horas en la congestión vehicular. La solución no está en construir más puentes viales, más pasos a desnivel o calles con 7 carriles, pues esto incentivaría el uso de más vehículos motorizados, generaría más tráfico y en consecuencia más gases de efecto invernadero. La solución está en dignificar el transporte e incentivar la movilidad activa. Cuando viene algún amigo chilango a la ciudad de Puebla y se queja del transporte y de cómo es que nos quedamos tantas horas embotelladas en poder entrar a la ciudad de Puebla de la zona conurbada, pues diría, y lo he escuchado ya en varias ocasiones, pues mejor me regreso a la Ciudad de México, allá por lo menos tenemos metro. Entonces, una ley de movilidad debe incluir al menos, en primer lugar, los fundamentos jurídicos que permitan el ejercicio pleno de todos los derechos fundamentales vinculados a la movilidad. En segundo lugar, una ley de movilidad debe incluir los fundamentos jurídicos que permitan sustentar acciones urgentes frente al calentamiento global. Pero el ejercicio de tales derechos y las acciones más contundentes para reducir las emisiones del efecto invernadero se dan en el ámbito municipal. Esto sugiere que es necesario reconocer en una ley de movilidad mayores atribuciones a los municipios en esta materia. Por ejemplo, es deseable que los municipios sean autoridad en materia de movilidad junto con otras instancias de los gobiernos estatales. Además, debe haber un control en la base jurídica para que cada municipio coordine un sistema de control y gestión de tránsito municipal. Así también es necesario que los municipios tengan la facultad de intervenir en la formulación y aplicación de los programas de transporte público cuando estos afecten su ámbito territorial, o bien que los municipios puedan intervenir en las condiciones técnicas conforme a las cuales se preste o pretende prestar un servicio público de transporte. Una ley de movilidad con perspectiva municipalista colocaría las bases para el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población. Una ley de movilidad con perspectiva municipalista mejoraría la calidad de vida de todos los usuarios de los diferentes modos de transporte, pero sobre todo de las personas más vulnerables, niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad. En general, una ley de movilidad con perspectiva municipalista establecería las bases para que el 80% de la población en el estado de Puebla ejerza su derecho de libre tránsito en mejores condiciones, para que las personas que caminan y utilizan el transporte público cotidianamente ejerzan este derecho plenamente. Es necesario mirar hacia lo local. Y por eso, en los próximos días, y anuncio y me hago un compromiso con todos los integrantes que están el día de hoy en este evento, en que en el próximo periodo ordinario, terminamos apenas el día miércoles de esta semana el periodo ordinario, en el próximo periodo ordinario podamos hacer la reforma constitucional para que se pueda agregar el derecho a la movilidad como una deuda que se tenía pendiente y así poderla pagar con la ciudadanía poblana. Agradezco su atención y les pido mantener siempre presente que por el bien de todos y todas, las personas primero. Muchas gracias. García de Puebla, algo que resaltas y qué bueno que lo mencionas al inicio de tu presentación es la importancia de escuchar a las organizaciones no gubernamentales, a activistas, a grupos que se organizan para promover o proponer
iniciativas en el sentido de la movilidad. Creo que eso a todos y a todas yo los invitaría a ser más cercanos con las organizaciones. Yo pertenezco a una organización paralela a ser diputado, también pertenezco yo a un conjunto de muchas organizaciones y créanme lo que en casi todos los estados hay activismo que está informado, que está actualizado y que seguramente no ha encontrado esa puerta para ser escuchado y posiblemente actuar o tener una comunicación directa con alguno o con alguna legisladora. Gracias, Vianey, por escuchar esas organizaciones y sobre todo por este compromiso de adoptar la movilidad como un derecho humano en la legislación de Puebla. Y bueno, sí, como dices, el encuentro pasado fue en Puebla y sufrimos bien lo que tú narraste, me hizo imaginarme aquel encuentro de difícil acceso. Y aquí hay diputados y diputadas que también acudieron a Puebla y fue un poco complicado llegar al punto, pero retos tenemos en todas las ciudades y en todos los estados, pues estamos aquí. Muchas gracias, diputada. En el programa tengo al diputado Javier Romo Mendoza del Congreso del Estado de Jalisco. Si ya no lo alcanzo a ver aquí, pero si ya está presente, por favor le pido que active su micrófono y lo estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, saludos desde Guadalajara. Mi nombre es Javier Romo y bueno, antes que nada decir que soy diputado local del Distrito 8. ¿Sí me escuchan? Sí, diputado. Me piden de la transmisión y edición de videos si puede poner su celular en horizontal para llenar la pantalla en la televisión. Va. Bien. Permítame, no, como que a lo mejor la configuración no se quedó bien. Vamos entonces en vertical para no tener ahí complicación. Por favor, diputado. Ok, muchísimas gracias. Continuamos, disculpa la interrupción. Bien, bueno, les decía, soy diputado del Distrito 8 local en Jalisco, esto es el centro de Guadalajara, y junto con Jonadab Martínez nos dimos a la tarea de trabajar una iniciativa que tiene que ver con liberar las vialidades. Como bien lo saben, en las metrópolis, nosotros en Guadalajara tenemos una gran metrópoli que se conecta por algunas arterias principales, entre ellas la avenida Lázaro Cárdenas, la avenida López Mateos, el periférico, algunas otras como la Calzada, Circunvalación y demás. Y es de notorio que en horas pico puede haber algún alcance vehicular, algún choque vehicular. Podemos todos con prisas movernos a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestro hogar, y verificar después de media hora en el tráfico que el conflicto de todo era quizás un alcance vehicular, ¿no? Y que, bueno, están bien ahí dos vehículos particulares o a veces más, esperando a que lleguen las aseguradoras o incluso ya están ahí las aseguradoras y sin embargo la vialidad no se libera. Están ahí sin mover los carros, generando las fotografías, poniéndose de acuerdo. Generalmente los acuerdos son muy tardados. Luego sucede que algunos no cuentan con seguro vehicular, a pesar de que esto es una obligación. Y pues bueno, debido a esto presentamos una iniciativa que estamos denominando Con Seguro No Le Batallas. Nuestro objetivo es privilegiar el interés común de la movilidad y tal cual liberar las vialidades. Debo decir que, bueno, acá en Jalisco, tanto su servidor, que forma parte de la Comisión de Movilidad, también de Medio Ambiente, el diputado Jonadab, que es presidente de la Comisión de Movilidad, y también el secretario de Transporte, que es Diego Monraz, entablamos mesas en donde pudimos llegar a acuerdos muy concretos. Punto número 1, que la Secretaría de Transporte cuente con un equipo de facilitadores. Esto es, agentes de la Secretaría de Transporte que en motocicleta puedan de manera rápida y expedita a través de los reportes, ya sea que por teléfono o por redes sociales, puedan acudir directamente a liberar estas vialidades y que lo hagan con los conocimientos que ya tienen en mediación y en peritaje. Algunos de los cuestionamientos que hemos tenido por medios de comunicación
han ido en ese sentido, de que, como ustedes saben, pues la ley de las aseguradoras tiene trascendencia nacional, y que pues las aseguradoras dicen, si se mueven, no pago, ¿no? Sin embargo, nosotros en esta redacción estamos privilegiando el interés común de la movilidad, y no pueden ni deben los particulares atrofiar o generar un conflicto, un congestionamiento vial en detrimento del tiempo de todos y de la calidad de vida de todos, no solo de la movilidad, sino también del medio ambiente y de muchos otros factores más. Entonces, estos facilitadores, que a su vez harán peritaje y demás, podrán inmediatamente tomar las fotografías, incluso generar acuerdos donde pueda haber acuerdos, y liberar la vialidad para que una vez que lleguen las aseguradoras, estas puedan hacer lo que corresponde, pero sin obstruir la movilidad. Decir que el segundo factor importante en esto es que en la iniciativa de ley estamos poniendo que las lesiones menores a 15 días tienen que ser retiradas del penal. Esto para que no entre fiscalía y para que el proceso pueda ser distinto. Hoy la ley de movilidad contempla que un choque está catalogado como dentro del Código Penal, pero nosotros lo que estamos diciendo es, si solo fue, como en el argot común se dice, solo fue un besito y solo es un choque laminero, entonces no hay necesidad de que entre al Código Penal, ¿no? Es un tema entre particulares que se puede arreglar con los aseguradoras y listo. Y el punto número 3 es que, quien tenga póliza de seguro va a tener por ley la garantía de seguir con su camino una vez que los facilitadores liberen la vialidad y sin que sea enviado al corralón. Esto precisamente para fomentar que más automovilistas cumplan con la ley de tener un seguro, una póliza de seguro con daño a terceros, y que efectivamente quien no cuenta con una póliza, pues ese sí tenga que ir su vehículo al corralón como garantía de que al final si tuvo o no la culpa, pues puede pagar con el bien material que se le está deteniendo. Decir que este punto es muy importante también, lo hemos comentado, con taxistas, con conductores de redes de transporte, con gente del transporte público, de camiones y demás, porque generalmente ellos son extorsionados. Cuando viene un choque en donde un taxista o un conductor que se dedica a eso no tiene la culpa, sin embargo no llegan a un acuerdo, al final el chantaje es, pues que se vayan al corralón los vehículos y ya después nos arreglamos. Obviamente las personas que se dedican a esto dependen totalmente del vehículo para poder seguir generando ingresos para su familia, y esto se vuelve un chantaje. Ellos terminan aceptando la responsabilidad, terminan pagando los daños y terminan perdiendo bastante. Entonces, con esta iniciativa, en donde, repito, queremos privilegiar el interés común de la movilidad y le hemos denominado con seguro no le batallas, tenemos esas 3 características. Está presentada ya la iniciativa en el Congreso de Jalisco, esperando a que pueda ser aprobada en unos días más en la Comisión de Movilidad para que vaya al Pleno, y ya estamos trabajando también con la Secretaría de Transporte para que en cuanto tengamos esta ley ya aprobada, entonces se pueda trabajar en Guadalajara para agilizar la movilidad. Quedo a sus órdenes, al igual que Jonadab, y yo lo que creo es que si a alguien le interesa cómo trabajamos esta ley, podemos por ahí compartir el documento para que ustedes también estén un poco más enterados. Gracias. Gracias, diputado Javier. Seguramente en todos los estados, mayormente en las zonas metropolitanas, tenemos este tipo de accidentes que les llamamos lamineros o choques lamineros o hechos viales donde solamente hay daños materiales y que esos pequeños alcances a veces interrumpen mucho las vialidades y colapsan
arterias y en horas pico, y bueno, hay mucha gente que tiene afectaciones por un simple y sencillo accidente donde, ojo, no hay lesiones, solamente daños materiales. Entonces, esta iniciativa, más allá de buscar cómo sancionar a alguien que no tiene una póliza del seguro vigente, que además en la mayoría de los estados es obligatorio, es cómo incentivar a que los vehículos que tengan una póliza pues no sufran lo mismo que aquel que no tiene una póliza, que no sé en sus estados, pero en Jalisco, cuando surge un accidente de este tipo, si no se ponen de acuerdo en el momento los involucrados, los dos vehículos o los involucrados, sea los que sean, se van al depósito vehicular. En Jalisco así es. Entonces, con esto, pues ya nada más se va a ir al depósito vehicular el que no tenga seguro. Por eso es que nos pareció importante incluir esta iniciativa del diputado Javier Romo, que se hizo de manera conjunta con la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias, diputado Javier Romo. Tengo también aquí en el programa la intervención del diputado Mauricio Tabe, es un diputado local del Congreso de la Ciudad de México, que ha estado muy atento, me ha tocado estar, él sí lo ha estado viendo permanentemente aquí en la transmisión, y bueno, diputado, pues muchas gracias por tu participación y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Jornada. Un saludo a todos y a todas, compañeras. Saludos también, Javier, ahí también de la Ciudad de México. Oigan, pues miren, yo agradezco mucho la invitación. No, yo no soy especialista en movilidad, pero sí me apasiona todo lo relacionado con el tema y sobre todo con el uso de la bicicleta desde hace ya más de 10 años que lo hago aquí en la Ciudad de México, y me ha tocado vivir la transformación de la ciudad en este paradigma de movilidad y ver cómo la ciudad poco a poco ha ido cambiando la forma en cómo se mueven. Y a partir de esa experiencia, pues compartirles qué es lo que desde mi punto de vista se requiere y cuáles son las iniciativas que hemos impulsado. Tampoco voy a decir que he estado con una agenda enfocada solamente en movilidad, pero les quiero pues compartir pues como usuario de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, cuál es desde mi punto de vista el principal eje por el cual podemos transformar la forma de movernos en la Ciudad de México, y que es apostarle a la seguridad vial, que esa es la principal resistencia que tenemos en la Ciudad de México para que más gente se mueva de manera distinta en la ciudad. Yo estoy muy clavado con el uso de la bicicleta, no me voy a meter en otros enfoques y el peatón y etcétera. Pero es la seguridad vial es el principal desafío que tenemos en la Ciudad de México. Y se podrán hacer muchas adaptaciones, infraestructura ciclista, lo cual es bueno, pero no va a avanzar a la misma velocidad el cambio de conducta y el cambio de hábitos si no trabajamos sobre la seguridad vial y sobre pues lo que está aquí en la cabeza, ¿no? Sobre la cultura vial, que también influye sobre la seguridad vial. ¿Cuáles son? Quiero plantear aquí relacionado con los seguros para peatones y ciclistas, y el segundo tema es relacionado con las licencias de manejo, ¿no? La Ciudad de México, no voy a hacer un diagnóstico completo de los accidentes, pero sí tiene una frecuencia alta de accidentes, en promedio de 20,000 incidentes viales por mes. Y sí son una de las principales causas de muerte los accidentes viales. Entonces, mientras tengamos esta idea de que las calles son de los vehículos, y las calles son peligrosas porque están dominadas por vehículos, las resistencias a pues, cambiar las formas de moverse pues, van a ser altas. Entonces, tenemos que cambiar esta noción de que el espacio público primero es el espacio de los vehículos.
y tenemos que transformar también los hábitos y la forma en cómo tanto usuarios de los vehículos como peatones y ciclistas convivimos en el espacio público. Eso es clave para poder transformar la forma de movernos. Entonces, mi preocupación es la seguridad vial, porque como usuario, pues a eso nos enfrentamos, pero también en la labor de activista, no en una organización civil, sino de promotor del uso de la bicicleta, la resistencia siempre es, pues, ¿cómo voy a cambiar la forma de moverme si es muy peligroso moverse en la ciudad? Y lo que sí reconocemos es que la seguridad vial no es solamente un tema de ciclovías, ¿no? Y ahí un factor que influye en la seguridad vial, uno es las reglas, qué tanto los que usamos el espacio público, peatones, ciclistas, automovilistas, sabemos cómo, con qué reglas, o más bien con qué reglas usamos el espacio público, ¿no? Para eso está el reglamento de tránsito, que muchas veces es desconocido. Es más, en la Ciudad de México no sirve para nada conocer el reglamento de tránsito. Es más, en la Ciudad de México no tenemos licencias de manejo, ¿no? Cualquiera puede conducir un vehículo, tiene que ir a la oficina de licencias, pagar sus derechos y le emiten un plástico con su foto que dice licencia, pero realmente no es una licencia que acredite capacidades, no acredita conocimientos, habilidades, nada. Es simplemente una especie como de recibo plastificado de pago de derechos, que es una mera contribución al gobierno de la ciudad. Hace, pues, ya más de 10 años se quitó la licencia de conducir con el pretexto de combatir la corrupción, y pues ya no se pide nada para acreditar el conocimiento del reglamento de tránsito, tener aptitudes físicas, habilidades, nada. Entonces prácticamente cualquiera puede conducir un vehículo en la Ciudad de México, siempre y cuando pues pague sus derechos, y ya con eso es legal conducir este vehículo. Entonces, pues esto sí es grave, porque pues seguro la falta de acreditación de habilidades y de conocimientos aumenta el riesgo sobre la vialidad. Si no, no existirían las licencias de manejo. Entonces, una de las propuestas es que se retome las licencias de manejo con instrumentos para acreditar que se cuentan con las habilidades, capacidades, aptitudes y conocimientos necesarios para reducir los riesgos en la vialidad. Y aquí lo que estamos planteando como una propuesta innovadora es que puedan participar las escuelas de manejo como terceros acreditados. Es un tema a explorar para que sean las escuelas de manejo quienes contribuyan a la certificación de los usuarios de los vehículos. Habría que hacer pruebas y el gobierno tendría que vigilar a los certificadores y asegurarse que los certificadores pues cumplen con todas las normas. Eso facilitaría mucho. Yo de entrada tendría muchas resistencias a que otra vez lanzáramos la burocracia y el coyotaje a expedir licencias de manejo, porque va a pasar lo mismo, ¿no? Mucha corrupción, mucha desconfianza y procesos mal hechos. Yo considero que las escuelas de manejo que hay en la Ciudad de México son suficientes. Habría que certificar a las escuelas de manejo, habría que ver qué procesos utilizan y bajo qué modalidades, y presenciales, virtuales, pero serían serían buenos auxiliares para que el gobierno pudiera acreditar o certificar a quienes quieren conducir un vehículo. Actualmente hay, por ejemplo, 35 módulos de la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México, hay 39 escuelas de manejo, entonces, por lo menos en términos de unidades se ve razonable la capacidad. Y los costos, pues, deberían ser pagados por el usuario del vehículo. No importa que se eleven los costos, no tendrían por qué el gobierno ver la expedición de licencia como una contribución. La contribución que se hace y el pago de derechos debería ser para certificar y asegurar que quien pues obtiene una licencia realmente está acreditado para poder conducir. No debería ser
no debería tener fines contributivos la expedición de la licencia, sino el pago de derechos simplemente para poder cubrir los costos del trámite de la expedición de la licencia. Entonces, pues esta propuesta la presenté hace algunos años, no jaló, la voy a volver a presentar porque me parece que es clave la seguridad vial. Primero, en sí mismo, porque estamos hablando de las vidas, de la vida y de la integridad de las personas. Y segundo, como también un factor para promover el uso de la bicicleta en la ciudad, que es algo que en la Ciudad de México por lo menos es muy favorable, ¿no? Por las condiciones, al menos en las delegaciones del centro, que se puede hacer muy bien casi en todas las épocas, casi todo el año. Y luego, el otro tema que propuse, pero que me acaban de batear aquí en el Congreso de la Ciudad, pero voy a seguir insistiendo, porque además es razonable, la misma comisión dictaminadora nos dio la razón con sus argumentos, es el seguro colectivo de ciclistas y peatones por accidentes viales o por defunciones. La comisión lo desechó porque tenía un costo de 26 millones de pesos al año, lo cual es ridículo, cuando el presupuesto de la Ciudad de México es de 250,000 millones de pesos, ¿no? Garantizar la cobertura de gastos médicos mayores a quienes sufren alguna lesión o un accidente en la vía pública, ya sea como usuarios de la bicicleta o como peatones, debería ser una prioridad, pensando en la seguridad, en la integridad de las personas. Esta propuesta la desecharon por razones financieras, por decir que era inviable esos 26 millones y que esos 26 millones deberían destinarse a mejorar la infraestructura vial. Entonces, estas son algunas de las ideas que planteo y lo que yo quisiera dejar claro que es pues mi preocupación por la seguridad vial como un factor que puede transformar la forma de movilidad en las ciudades, por lo menos en la Ciudad de México, y que si los gobiernos le apostaran más aquí a trabajar sobre los cambios de hábitos, los cambios culturales, difundir más pues todo lo relacionado con el reglamento de tránsito, las reglas de convivencia y el espacio público, podríamos hacer mucho más seguro la forma de movernos y podríamos tener mucho mejores resultados, ¿no? Tenemos que transformar esta idea de que las calles son de los vehículos y tenemos que lograr que el cambio de mentalidad pues, sea la apuesta para mejorar la seguridad vial y mejorar la forma de movernos en la ciudad. Eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias. Mauricio, la verdad es que me interesó mucho tus dos iniciativas. La primera, aunque no es propiamente iniciativa, pero que es algo que tú has empujado y que en otros estados también se ha empujado, es que la expedición de licencia no sea solamente un trámite o el pagar un derecho por tener una licencia que al final no es nada más que una contribución o recaudación del Estado. Y qué bueno que ojalá en todos los estados pusiéramos en la ley que debe cualquier conductor que va a solicitar una licencia de conducir acreditar capacidad y habilidad, no solamente pagar un derecho por tener esta facilidad de tener una licencia de conducir. Eso, sin lugar a dudas, es indebatible. Yo creo que mayormente en la Ciudad de México tendría que ser un ejemplo para que todo el país pudiera replicar un modelo de procesos para adquirir una licencia más estricto, más que evalúe más las capacidades de cualquier conductor, que como tú bien lo dices, si no, pues simplemente no es nada. También lo que me comentas de las escuelas o academias de conducir o para conducir son buenísimas, esa idea es muy buenísima. Aquí en Jalisco hicimos algo similar, pero solamente para conductores del transporte público. O sea, quisimos ir explorando poco a poco también para saber qué capacidad
tienen las escuelas y qué tanto lo acepta la gente, porque al final va a pagar la ciudadanía el costo de ese curso o el costo de esa certificación. Y se creó en el área de gobierno un área de auditoría a escuelas, ¿no? Con un programa muy claro de certificación, que tuvieran patios de encierro, que tuvieran patio de maniobras, que tuvieran aulas, checar a cada instructor que da las capacitaciones y al final una evaluación que supiéramos realmente qué escuela es de donde salió acreditada esa persona y saber si esa escuela está realmente cumpliendo con los procesos. Se hizo solamente con el transporte público y bueno, hoy en Jalisco es una realidad. Tú para obtener un gafet de ser conductor u operador del transporte público debes de tener esta certificación de diferentes escuelas y regular, fíjate, algo que no sé por qué no se ha replicado en otros estados, como bien tú lo acabas de señalar. Al final aquí en el estado, quienes han ganado más certificaciones ha sido CONALEP, IDEF, que hay en todo el país, ¿no? Y que pueden adaptar en certificación y ser unas escuelas que puedan ofrecer este tipo de capacitaciones. La verdad es que por eso me interesó. Y el último tema, leí un poquito de tu iniciativa, del seguro vial colectivo, el seguro colectivo para peatones y ciclistas. Suena atractivísimo, la verdad es que es muy bueno, y si lo hacemos en comparación a lo que un estado invierte en atención médica versus lo que invierte para que tenga una póliza del seguro, pues es evidentemente más barato para un estado tener y contratar una póliza del seguro para peatones o ciclistas que atender lesiones y atención médica de diferentes atropellamientos que suceden en la ciudad. Aplaudo mucho tus iniciativas, esperemos que ahí en el Congreso de la Ciudad de México pues se valore estas propuestas que estás presentando y que a la brevedad tengamos una referencia, porque no existe en ninguna parte del país esto que tú acabas de plantear en cuestión de la póliza colectiva. Muchas gracias, diputado Mauricio, por esta plática y estas iniciativas que has presentado. Tengo a la diputada local en el programa registrada, la diputada local del Estado de Nuevo León, Alejandra Lara Maiz, así voy a decir, o no sé si esté mal nombrado el apellido. No sé si esté por ahí conectada, no la alcanzo a percibir. Ahí está, ok, ya la escuché. Adelante, diputada. Hola, pues muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Buenas tardes a todos los representantes del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de los congresos locales y sobre todo a mis compañeros diputados de Nuevo León, que veo algunas caras aquí que nos acompañan. Muchas gracias, Juanada, por organizar este foro, por permitirnos ser de pues un tema que es tan importante en Nuevo León, que la realidad es que estamos muy retrasados en muchos temas, pero a fin de cuentas, como te han comentado anteriormente, hemos hecho una ley de movilidad y creo que es un parteaguas para empezar a hacer mejoras en nuestro estado que tanta falta nos hace. Quiero comenzar primero, pues, diciéndoles que comprendemos que la movilidad urbana es un instrumento eficaz para permitir a los ciudadanos el acceso y ejercicio de muchos de sus derechos. Por ello, estamos aquí reunidos de manera virtual con la intención de contar con una visión más amplia en materia de movilidad que nos permita cumplir de la mejor manera la labor que se nos ha confiado de reformar nuestras leyes para hacer frente a las nuevas realidades y necesidades de la población. La emergencia sanitaria ha venido a exhibir la gran incapacidad de nuestras ciudades para atender de manera ordenada y segura la movilidad de las personas mediante el uso de transporte público e incluso a través de medios no motorizados, como lo han comentado. De ahí la importancia del plan de movilidad para la nueva normalidad. Pero por otro lado, yo sí considero que la pandemia también ha permitido que muchas empresas y actividades económicas hayan dejado atrás sus dudas respecto al uso de las nuevas tecnologías, del llamado home office. Este contexto ha permitido que en algunos países, como en España, por ejemplo, analistas y funcionarios adviertan la gran oportunidad que tienen para competir frente a otras comunidades españolas. Esto para ofrecer mejores condiciones de vida y de movilidad a esos trabajadores que ahora pueden vivir alejados de sus centros de trabajo. Y creo que es una gran oportunidad para México no desaprovechar esta oportunidad. Estoy cierta, antes de la pandemia tuve la oportunidad de platicar con algunos empresarios justo de este tema, sobre todo de empresarios del municipio de San Pedro, y la realidad es que aquí en Nuevo León aún hay había como muchas barreras de parte de los empresarios para poder empezar este tipo de prácticas. Yo creo que por cultura, por
problemáticas de creer que todavía tenemos que tener al empleado enfrente para que realmente responda a sus actividades, cosa que yo creo que ahorita nos estamos enfrentando a una nueva realidad en donde estamos dándonos cuenta que no hace falta trasladarnos hasta otro lugar y hacer esos gastos a veces innecesarios también de tanta oficina, y podemos de cierta manera aprovechar pues lo que es el home office en temas, sobre todo también hablando en accesibilidad, en temas, por ejemplo, los trabajos para personas con discapacidad, para muchas madres que no tienen a veces con quién dejar a sus hijos. Esta nueva normalidad es algo muy, pues yo creo que va a venir a ser una gran oportunidad. Estoy cierta que de haber contado nuestras ciudades con más y mejor infraestructura para peatones y bicicletas, los ciudadanos habrían tenido una opción más para atender las medidas de sana distancia, evitando así el tener que abordar a un transporte público lleno de personas con la posibilidad muy alta de contagio, y esto es mucho mayor cuando se habla de personas con discapacidad. En el caso particular de la accesibilidad universal, que es el tema en que me voy a enfocar, en el transporte público, el primer antecedente podemos encontrarlo en el 2016 con la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En ella se dispuso que la movilidad debe priorizar la accesibilidad universal. Recientemente resultan positivas las acciones que están emprendiendo las cámaras de diputados y senadores para impulsar la reforma constitucional que amplía el derecho a la movilidad, estableciendo que deberá prestarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esta reforma se traduce en un primer paso para que dentro de poco se pueda contar con una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la cual se podrá extender a todo el país los criterios de movilidad urbana, más allá de la mera transportación de usuarios. En este mismo sentido, resulta preocupante que la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte del 2015 reveló que las personas más pobres gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en traslados y se ven obligados a establecerse en zonas con menor acceso al transporte público masivo. En tanto, el Reporte Nacional de Prosperidad Urbana, publicado en el 2019 y elaborado por la Delegación ONU Hábitat y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el INFONAVIT, advierte que los tiempos de traslado en la zona metropolitana de Monterrey, ya enfocándonos en Nuevo León, difieren pronunciadamente dependiendo del modo de transporte público y privado. A pesar de que Nuevo León es un estado de vanguardia y que tiene un gran crecimiento en el área metropolitana de Monterrey, ha traído consigo la necesidad de mejorar la movilidad y la accesibilidad de las personas. Un problema muy grave es que en Nuevo León el vehículo particular desgraciadamente representa como un estatus. Entonces, la mala calidad en el transporte público hace que en lo primero que inviertan los jóvenes sea en tener un vehículo. Y esto ha sido una gran problemática por pues, la gran cantidad de vehículos que tenemos en las calles hoy en día. Y estamos conscientes y seguros de que en cuanto se vaya mejorando la calidad del transporte público, la calidad de las unidades y la cantidad de unidades, esto va a ir cambiando. El 40.7% de la población ocupada que reside en Nuevo León trabaja en un municipio distinto al que reside. Esto nos advierte otra faceta de la movilidad, que es la habitacional. Es algo muy importante que también se tienen que empezar a plantear las empresas para empezar a poder cambiar este ámbito. El aumento de las unidades de transporte para que las personas puedan trasladarse a sus centros de trabajo, así como el aumento del parque vehicular, tuvo como consecuencia natural el aumento del tiempo de los trayectos de viaje, mismo que pueden ser hasta de 2 horas. Yo no sé si a todos ustedes les haya tocado, pero yo creo que aquí a todos mis compañeros de Nuevo León nos tocó en campaña toparnos con problemáticas. Yo les puedo decir que a mí me tocó estar en municipios pues muy distintos. Me tocó hacer campaña en San Pedro, en donde está el mejor transporte público de Nuevo León, y hacer campaña en Santa Catarina, en donde tenemos una deficiencia fuerte en las zonas más vulnerables. Y ya lo he comentado, y seguramente los diputados de Nuevo León ya lo han escuchado, pero a mí se me quedó muy marcado con cronómetro en mano, de 5:30 a 7:30 de la mañana, estando en la parada del camión, me tocó esperar hasta 2 horas para que un ciudadano se pudiera subir a una unidad. De eso hay que, obviamente, sumarle las 2 horas que hacía a su trayecto. Platicando con él nos dijo que en dónde vivía y fuimos a visitar la vivienda de esta familia, y resulta que era una familia
que tenía problemáticas de violencia fuertes y tenía una persona con discapacidad en su casa. Y platicando con el señor, porque lo volvimos a visitar, nos decía, a ver, licenciada, a usted le tocó ver, ¿cómo quiere que yo llegue a mi casa de buen humor, a platicar con mis hijos, a convivir con mi familia, si yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana y llego a las 8:30, 9 a mi trabajo? Salgo a las 5 de la tarde de mi trabajo, llego a veces 8, 9 de la noche a mi casa. Lo que quiero es que me sirvan de cenar y me quiero dormir. Yo no quiero convivir con nadie, no quiero ver a nadie. Me lo decía de una manera muy enojado. Y la realidad es que esto pues nos tiene que plantear el que la movilidad es un derecho humano que tenemos que tener todos. Es algo que es transversal y que toca fibras en todos los aspectos. Obviamente no se justifica la violencia que vivía esa familia, ¿verdad?, por esta situación, pero la realidad es que tampoco se justifica lo que este señor tenía que hacer para llegar a su trabajo. Entonces, aquí la problemática es encontrar empleos cercanos a la población, bajar un poco el tema de obviamente los tiempos de espera teniendo mayor cantidad de unidades, y por otro lado, pues obviamente incentivar a las empresas que traten siempre de emplear a personas que trabajen cerca, que vivan cerca del trabajo, ¿verdad? Eso como una parte. Sobre todo, por ejemplo, ya hablando de la persona con discapacidad que vivía en ese hogar, pues nos platicaba ahora la dificultad tan fuerte, porque no nada más era el tema de poder llegar a su destino, que era desde que salía de su casa, todo el tema de poder pasar por las banquetas para poder llegar a la parada del camión, porque obviamente estaba, como lo comentaron anteriormente, ya no me voy a quedar ahí, pero mucho el tema de las macetas de los vecinos y las rampas que se hacían y el carro arriba de la banqueta, todo lo que él tenía que sufrir para poder llegar realmente a tener la posibilidad de subirse a un transporte público. En el estado, el 6% de la población padece algún tipo de discapacidad, y obviamente la infraestructura y el transporte carecen de adaptaciones que les permitan ejercer estos derechos. En la Constitución de Nuevo León, la movilidad representa un derecho constitucional que además resulta dependiente de la accesibilidad. Por ello, uno de los temas impulsados por el Grupo Legislativo del PRI fue la creación de la nueva Ley de Movilidad Sustentable y Accesibilidad del Estado, con la cual buscamos el ser congruentes con el propio nombre de la ley a fin de garantizar la accesibilidad del transporte público. Primero, se buscó definir la movilidad como un derecho humano al que se tiene el derecho de acceder bajo los principios de accesibilidad, lo que se plasmó en el artículo 4 de la Ley de Movilidad de Nuevo León. El artículo 4 dice: la movilidad es el derecho humano a realizar el efectivo desplazamiento propio de pasajeros y bienes mediante un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento. La accesibilidad es el derecho de acceso de las personas en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. El 2 es establecer la accesibilidad urbana y la accesibilidad universal como principios rectores de la movilidad y del transporte en el Estado. La accesibilidad urbana es promover una adecuada que favorezca las relaciones de diferentes. Y la accesibilidad universal se define como garantizar el derecho de las personas públicas sin obstáculos y con seguridad independientemente de su condición. En el 3, la jerarquía de movilidad se encuentran los peatones, con prioridad a personas con discapacidad. Si bien esto representa un estándar a nivel nacional, quiero hacer mención que en la ley anterior esta jerarquía no existía. Por eso resulta dentro de la inclusión de las personas con discapacidad dentro del diseño del transporte público resulta muy importante. Por ello es que buscamos la incorporación de estos grupos dentro de los órganos de toma de decisiones al interior del Instituto de Movilidad, tales como organizaciones de la sociedad civil en la Junta de Gobierno y en el Consejo de Movilidad, poder tener al Consejo de Discapacidad. Se logró garantizar no solo los espacios reservados para personas con discapacidad dentro de las unidades de transporte, sino también que todos los servicios de transporte público deben contar con un porcentaje de unidades de transporte adaptadas. Esto obviamente pues, le quedamos a deber a las personas con discapacidad. Yo los incentivo a que se vayan aún más allá, pero viendo la realidad obviamente económica que todos conocemos, se buscó empezar con un 20% y que en 5 años todas las unidades
sean adaptadas. Por supuesto, eso ya quedó en un transitorio, pero por supuesto que, como comentaban anteriormente, nos toca ahora a todos los diputados, que sé que los de la Comisión de Transporte, que aquí está Julia, que es nuestra presidenta, y que la realidad es que le agradezco porque siempre estuvo súper atenta a todos los comentarios de todos los grupos, sin importar de qué partido eran, y pudo contentar muchísimas, pues, diferentes versiones, porque no sé si se enteraron, pero hubo aquí muchas leyes por todos lados que nos llegaron, y la realidad es que sabemos que falta mucho por hacer, pero que de cierta manera en el tema de discapacidad, el tema, pues realmente es muy difícil que lo tomen en cuenta porque es muy costoso. Entonces piensan, ¿para qué adapto la unidad si luego como quiera van a llegar y en el espacio en donde está, pues realmente no es accesible la parada del transporte público, las banquetas? Entonces lo ven como siempre como problema monetario, ¿verdad? Y como comentaban, siempre vamos a tener problemas de dinero, pero si no lo ponemos en la ley, no va a ser algo a donde vayamos a poder llegar nunca, y la realidad es que ahora nos tenemos que volver, pues, observadores de que se cumpla, porque de nada sirve que nada más esté en la ley si nadie le da seguimiento y si no verificamos que realmente las unidades estén adaptadas y realmente se le está dando el servicio adecuado a las personas con discapacidad o a cualquier persona que lo requiera, ¿verdad? De cierta manera, pues la finalidad es que sea incluyente. En Nuevo León contamos con diferentes servicios de transporte conectados entre sí, por eso existen áreas de transferencia de un sistema a otro, y establecimos que estas áreas deben garantizar condiciones de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad. Se logró el otorgamiento de incentivos fiscales a los concesionarios o permisionarios que presten cualquiera de las modalidades de transporte, la adquisición de vehículos que utilicen energías limpias, así como vehículos adaptados para personas con discapacidad. Como en todo, sabemos que falta muchísimo por hacer, pero pues estamos convencidos de que tenemos que no quedar solamente en buenas intenciones, sino plasmarlo en la ley y seguir más adelante. Yo creo que una dificultad que tenemos también en Nuevo León es una falta de cultura vial muy grande. A mí, mi papá es de Chihuahua y me tocaba ir hace más de 30 años a Chihuahua, en donde yo me acuerdo que hasta le preguntaba a mis abuelos, oye, ¿por qué te paras? Porque iba a pasar un peatón. Y desde entonces tenían la cultura de dejar pasar al peatón. Aquí en Nuevo León tratas de pasar y te van a atropellar, ¿verdad? Aquí la realidad es que nos falta mucha cultura en el tema de las bicicletas. Ayer falleció una jovencita en San Pedro, porque a las 10 de la noche salieron pues muchos a andar en bici. Ahora pues se ha puesto como, pues, de moda este ejercicio, y llevaba todo lo necesario, los focos traseros, el casco, pero aún así, que iban en grupo y demás, y cuidados, aún así falleció ayer en la noche. Entonces la realidad es que todavía falta mucho por hacer, y creo que es importante que todos los ciudadanos también, bueno, y los diputados podamos hacer una campaña de concienciación muy fuerte hacia todos los medios no motorizados y hacia cómo tenemos que respetar a cada uno de estos medios. Muchísimas gracias por la participación que me hicieron el honor de tener. Diputada, pues muchísimas gracias. Nos acaba de dar todo un contexto de requerimientos para todos los estados. Creo que la necesidad de tener un parque vehicular de unidades de transporte público, pues, accesibles, es un reto que tenemos todos los estados, y uno de los pretextos que usted también acaba de mencionar es nunca hay dinero por parte de nadie, ¿no? Para migrar a un transporte accesible, sobre todo en unidades de transporte público. Hay otros modelos de transporte que pueden ser un poco más accesibles, pero en cuestión de unidades de transporte, la verdad es que sí tenemos una deuda, y no solamente en Nuevo León, yo creo que en todos los estados tenemos una deuda con este sector de la población, que en promedio es el mismo que en Nuevo León, oscila en el mismo porcentaje de la población que padece o que vive con una discapacidad, y que a veces decimos, pues es que no se ven, pues no se ven porque no tienen unidades de transporte, no tienen alternativas para salir y poderse transportar. Y lo otro, que coincide mucho con lo que decía Céntrico, en este caso Alejandra Leal, de los retos de poder innovar, de poder adecuar nuestras actividades y nuestras propuestas legislativas al home office, que creo que en esta nueva normalidad nos obliga a buscar alternativas, sobre todo saludables, y de evitar traslados. Y algo que mencionó, que no lo habíamos comentado, pero
que sin lugar a dudas está en la agenda que tiene que ver con la movilidad, es la violencia intrafamiliar y la violencia que se vive en el transporte público. Eso es evidente, y sobre todo una violencia, no hablo delictiva solamente, sino hablo de género, sobre todo, que afecta mucho a las mujeres. Esa agenda debe ser incluida dentro de la movilidad de 4S, que es la seguridad, que no solamente sea segura en cuestión de salud, sino que sea segura en cuestión de este blindaje a no tener pues eventos de violencia, sobre todo contra las mujeres en unidades del transporte. Una agenda transversal a la agenda de movilidad, que debemos de tener todos el compromiso de poder irla atacando para algún día llegar a un país o a cualquier estado donde somos nosotros a no escuchar historias reiterativas de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, diputada. La verdad, su participación me llamó también doblemente la atención. ¿Por qué? Porque en el estado de Jalisco también tenemos esta deuda con el sector o con la población que vive con una discapacidad. Y déjenme presumirle algo, y de hecho lo estaba guardando para el último que usted terminara, porque en el estado de Jalisco el día lunes su servidor presenta una iniciativa que no solamente se trabajó en el Congreso del Estado, sino se trabajó paralelo con las autoridades del gobierno del Estado, con la Secretaría de Transporte, con la Secretaría de Hacienda, con los distintos organismos no gubernamentales, en este caso con el Observatorio Ciudadano de Movilidad, que es un espacio para cualquier ciudadano que está interesado y que quiere interactuar con el gobierno y que tiene mucho que decir y mucho que reclamar también para que este sistema y la red de transporte funcione y mejore cada día. Y bueno, esta iniciativa que se hizo con todos estos elementos de sociedad civil, de gobierno del Estado, también con recursos públicos o al menos tomándolos en cuenta, por fin ya en el Congreso del Estado vamos a presentar una iniciativa que obliga a que todas las unidades del transporte público sean 100% accesibles. Algunos estados tienen algún porcentaje, algunos el 10, algunos el 20 del parque vehicular, pero ya en el estado de Jalisco vamos a dar este paso importantísimo que también se da de la mano con los empresarios del transporte público, que son pues actores importantes en esta transición de poder migrar ya a un transporte público 100% accesible. Un reto que es mayúsculo, que no solamente debe ser parte de una legislación, sino que en la práctica también se lleve a cabo y que podamos gozar de un transporte pues accesible. Es importante también saber y reconocer que la voluntad del gobierno del Estado de no solamente dar este paso, sino este paso darlo con elementos de valor como es recurso público para que los empresarios del transporte público den esta migración de un transporte accesible o a un transporte accesible pues con recursos también. Entonces ahí ya lo anunciaremos el día lunes, eso quería nada más ustedes darles la primicia, ya después les compartiré esta iniciativa y sobre todo pues darle seguimiento para que pronto sea una realidad no solamente en Jalisco sino en cada uno de nuestros estados. Sin más, aquí terminamos con el programa de este tercer encuentro nacional de diputados y diputadas locales. La verdad para mí es una gran satisfacción saber que hubo mucho interés de más de 25 estados. Eso equivale a que la mayoría del territorio del país está involucrado en la agenda de movilidad y también concluir con el alto compromiso que tenemos cada uno de nosotros para seguir abonándole a la movilidad. Ya tenemos información. Ya sabemos que no estamos solos, que existe el gobierno federal que está impulsando, que está coordinando una agenda, que tenemos elementos técnicos de coordinación y también el respaldo del gobierno federal para dar estos pasos a favor de una movilidad que cumpla con estos requisitos de las 4 S. Siento que vamos muy bien. Me da mucho gusto haber escuchado el análisis que presentó Alejandra y Javier sobre los avances que hemos tenido de acuerdo de cada encuentro. Hay un avance significativo de los últimos años a la fecha y bueno, esperemos que en el siguiente encuentro sigamos celebrando los avances a favor de la movilidad. Les agradezco a todos y todas, no me salen todos en pantalla porque nada más yo veo una sola imagen, pero a todos, muchísimas gracias. Bueno, aquí alcanzo a ver a algunos, a la diputada María de Lourdes, a la diputada Mónica, José Miguel, diputada Arcelia López,
al diputado Asael Sepúlveda con su fondo orgullosamente del centro de Monterrey. Se me fue el nombre de la plaza, pero de la macroplaza, a la diputada Elizabeth Alcaraz del sur de Jalisco, a la diputada Alejandra también de Monterrey, Alejandra de Céntrico, a la diputada, bueno, Nuevo León estuvo hoy de moda aquí en este encuentro, ¿verdad? A ver cuándo nos invitan al siguiente encuentro que sea en Monterrey o allá en la ciudad de Nuevo León, o en cualquier ciudad de Nuevo León, del área metropolitana, a la diputada Erika Pérez García, que es la presidenta actual de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias. A la diputada Beatriz, que también está de este lado, a la diputada Claudia Cruz de Nayarit, al diputado José Concepción de Tabasco. Ya le pasamos la información y si no también se la volvemos a enviar. Mariana Orozco estaba muy preocupada con esa información que le hiciéramos llegar a usted. A la diputada Remedios Olivera de Colima, si no mal recuerdo. Yanis de aquí del Congreso del Estado, a Horacio también de Nuevo León, a Mauricio ya de la Ciudad de México, a la diputada Ariana Bustamante, no recuerdo si era de Chiapas o Oaxaca, no recuerdo bien, a la diputada Luz Mata, a la diputada Isabel Casas, a la diputada Adriana, y bueno, son muchas pantallas, la verdad es que es mucha gente que está conectada, a la diputada Priscila Franco también de Jalisco, al diputado Sergio Mendoza, a la diputada Mari León, no quisiera pasar ninguno, al diputado Francisco Cienfuegos, que es el coordinador de diputados locales del PRI a nivel nacional, y bueno, al diputado Felipe Cervantes, a la diputada Diana, bueno, son Maite Zapata, son algunas páginas, pero bueno, a todos y todas, muchísimas gracias. También quiero hacer un reconocimiento especial, y déjenme contarles algo histórico. Es la primera vez que el canal del Congreso de la Unión abre sus puertas a un congreso local o a un evento local para que sea transmitido a nivel nacional a través de sus portales de redes sociales y televisión en el Congreso de la Unión. La verdad es que es para mí un gran orgullo saber que somos parte de esta transición del antes y después de la movilidad en cada uno de nuestros estados. Pues me despido deseándoles que Dios les bendiga y como siempre quedo a sus órdenes en redes sociales, y en Jalisco tienen su casa y en Guadalajara tienen su hogar. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.